Imagínate despertar una mañana en el año 1538, y el mundo que conocías ya no existe. Las campanas de la iglesia que solían marcar las horas del día han enmudecido para siempre. Las voces de los niños jugando en las calles se han desvanecido como ecos en el viento. Eres uno de los pocos que ha sobrevivido a la peste negra, pero mientras caminas por las calles vacías de tu pueblo, te das cuenta de que quizás los muertos fueron los afortunados. Esta es la historia de aquellos que vivieron para contarla, y por qué su supervivencia fue una maldición disfrazada de bendición. La peste negra no era simplemente una enfermedad, era el fin del mundo tal como lo conocía. Llegó desde el este como una sombra invisible portada por las ratas en los barcos mercantes, susurrando muerte en cada puerto, en cada mercado, en cada hogar. Los médicos de la época la llamaban la Gran Mortandad, pero los supervivientes tenían nombres más simples para ella. El fin de todo, la muerte que camina, el silencio eterno. No entendían que eran bacterias microscópicas las que causaban las bubas hinchadas, la fiebre ardiente, y esa terrible sed de aire que nunca se saciaba. Para aquellos que vivían en 3437, cuando la peste comenzó su marcha implacable por Europa, la enfermedad era un misterio más allá de toda comprensión. Veían a sus vecinos despertar con extrañas hinchazones del tamaño de huevos en el cuello, las axilas, observaban cómo esas hinchazones se volvían negras como el carbón, cómo la piel se manchaba de púrpura y oro, como si la muerte fuera un artista macabro pintando su última obra. Es el castigo de Dios, susurraban los sacerdotes. Es el aire corrupto, murmuraban los médicos. Es el fin del mundo, lloraban las madres. En una pequeña aldea cerca de Florencia, una mujer llamada Margherita había visto morir a toda su familia en el espacio de una semana. Primero su esposo, luego sus 3 hijos, finalmente su anciana madre. ¿Por qué yo no?, le preguntaba al cielo vacío cada amanecer. ¿Por qué mis manos no tiemblan? ¿Por qué mi frente no arde? No había respuesta, solo el viento arrastrando cenizas de las piras funerarias que ardían día y noche en las afueras del pueblo. Margherita no sabía que había algo en su sangre, alguna peculiaridad heredada de generaciones pasadas, que la hacía resistente a la bacteria Yersinia pestis. Los días durante la peste transcurrían en un silencio sobrenatural. Las campanas que una vez marcaban las horas para la oración, para el trabajo, para las celebraciones, ahora solo sonaban para los muertos. Y cuando ya no quedaron suficientes vivos para tocarlas, incluso ese último sonido desapareció. Las calles, una vez llenas del bullicio de mercaderes, artesanos y niños corriendo, se volvieron senderos fantasmales, donde solo se escuchaban los pasos solitarios de los pocos supervivientes y el ocasional lamento de alguien que había perdido la razón. Camino por las calles de mi infancia, escribió un monje superviviente en su diario, y es como caminar por el fondo de un lago seco. Todo lo que una vez estuvo vivo ha desaparecido, dejando solo las formas vacías de lo que fue. Los pozos del pueblo se habían contaminado con los cuerpos que nadie podía enterrar adecuadamente. Las casas permanecían con las puertas abiertas, como bocas gritando en silencio, con mesas aún puestas para cenas que nunca se sirvieron, con camas que aún conservaban la forma de cuerpos que ya no existían. El miedo se había vuelto un compañero constante, más fiel que cualquier perro, más presente que cualquier sombra. Los supervivientes desarrollaron rituales extraños para mantener la muerte a raya. Algunos se envolvían en hierbas aromáticas hasta no poder respirar, creyendo que el buen olor alejaría el mal aire. Otros llevaban bolsas de orina humana colgadas del cuello, convencidos de que su propio olor corporal los protegería. Una anciana en Siena pasaba sus días contando granos de trigo, uno por cada persona que recordaba haber visto morir, como si los números pudieran darle sentido al caos. La superstición floreció como hongos después de la lluvia. En los pueblos alemanes, los supervivientes creían que los gatos negros portaban la peste en su pelaje, y masacraron a miles de estos animales, sin saber que al hacerlo eliminaban a los cazadores naturales de las ratas que realmente propagaban la enfermedad. En Francia las comunidades judías fueron culpadas de envenenar los pozos,
y aquellos que sobrevivieron a la peste a menudo encontraron que sus vecinos supervivientes ahora los veían como demonios disfrazados de humanos. Pero ¿quiénes eran estos supervivientes? ¿Qué los hacía diferentes de los millones que perecieron? La respuesta era tan aleatoria como aterradora. Algunos simplemente tenían suerte genética, una variación en sus genes que les daba resistencia natural. Otros vivían en lugares tan aislados que la enfermedad nunca los alcanzó completamente. Unos pocos habían desarrollado inmunidad por exposición previa a cepas menos letales, pero la mayoría de los supervivientes no sabían por qué vivían mientras otros morían, y esa ignorancia se convertía en una carga psicológica aplastante. En las montañas de Suiza, un pastor llamado Klaus había permanecido con sus ovejas durante toda la epidemia, bajando al valle solo una vez cada mes para comerciar. Cuando finalmente descendió después de que pasara lo peor, encontró pueblos enteros convertidos en cementerios al aire libre. Las casas estaban llenas de silencio tan espeso que podías cortarlo con un cuchillo, recordaría años después. Empujé puertas que se abrían a habitaciones donde familias enteras yacían en sus camas, como si hubieran decidido dormir para siempre todos juntos. Los campos de cultivo, una vez verdes y ordenados, se habían convertido en junglas salvajes, sin manos para cosechar. El trigo crecía hasta pudrirse y caer. Las vides se enrollaban sin control alrededor de postes abandonados, produciendo uvas que nadie recogería. Los animales domésticos, ganado, cerdos, pollos, habían muerto de hambre o se habían vuelto salvajes, vagando por pueblos vacíos como fantasmas de una vida que ya no existía. El paisaje mismo parecía haber retrocedido siglos, volviendo a un estado primitivo y olvidado. Para aquellos que despertaban cada mañana siendo los únicos vivos en calles que una vez conocieron llenas de vida, la realidad se volvía algo fluido y terno. Una mujer en Londres, cuyo nombre se perdió en la historia, fue encontrada semanas después de que terminara la peste, sentada en el umbral de su casa, hablando con voces que solo ella podía escuchar. «Mi madre viene a visitarme cada tarde», le decía a cualquiera que escuchara. «Me trae pan fresco y me cuenta chistes. ¿No la ves ahí sonriendo?». Apuntaba a un espacio vacío donde solo había aire y silencio. El trauma psicológico de ser el último de tu familia, el último de tu calle, el último que recordaba cómo solían ser las cosas, era una herida que nunca sanaba completamente. Los supervivientes desarrollaron una forma particular de locura. Sabían que el mundo había terminado, pero tenían que seguir viviendo en él. Veían fantasmas en cada esquina, escuchaban voces familiares en el viento, sentían presencias que ya no existían. «Los muertos nos visitan más que los vivos», escribió un comerciante que perdió a su esposa e hijos. «Al menos ellos no han olvidado cómo sonreír». En las ciudades más grandes como París y Londres, donde los cuerpos se amontonaban más rápido de lo que podían ser enterrados, los supervivientes se enfrentaron a paisajes que parecían sacados del infierno mismo. Carretas cargadas de cadáveres rodaban por las calles a todas horas del día y la noche, empujadas por hombres encapuchados que parecían espectros. Las fosas comunes se cavaban tan rápido y tan grandes que parecían heridas abiertas en la tierra, tragándose cientos de cuerpos a la vez sin ceremonia, sin nombre, sin oraciones. «He visto cosas que ningún cristiano debería ver», confesó un superviviente en su lecho de muerte años después. «He visto a madres arrojar a sus propios hijos muertos a las fosas, porque ya no tenían fuerzas para. He visto a padres que cargaban a 3, 4 de sus hijos muertos de una sola vez, como leña para el fuego. He visto pilas de cuerpos tan altas como casas, ardiendo día y noche, llenando el aire de un humo que sabía a desesperación». Estas imágenes se grabaron en la mente de los supervivientes como cicatrices que nunca desaparecerían. Los niños huérfanos vagaban por las ciudades como bandadas de pájaros perdidos, algunos tan pequeños que apenas podían caminar, otros lo suficientemente grandes como para entender que estaban completamente solos en el mundo. Muchos de estos niños fueron adoptados por supervivientes adultos que habían perdido a sus propias familias, creando nuevas formas de parentesco basadas no en la sangre sino en la pérdida compartida. Encontré a una niña de quizás 5 años sentada junto al cuerpo de su madre, recordaba una superviviente. No lloraba, no hablaba, solo sostenía la mano fría y esperaba. La llevé a casa conmigo,
pero durante meses despertaba cada noche gritando nombres que yo no conocía. Las casas abandonadas se convirtieron en santuarios extraños llenos de desertores que contaban historias incompletas. Platos a medio comer se cubrían de moho, sobremesas donde familias habían compartido su última cena sin saberlo. Juguetes de niños yacían esparcidos por el suelo, esperando manos que nunca volverían a jugar con ellos. Cartas de amor a medio escribir permanecían sobre escritorios, con tinta seca en la pluma, palabras de cariño que nunca serían leídas. Los supervivientes que entraban a estas casas a menudo salían llorando, cargando objetos al azar como reliquias de un mundo perdido. El fuego se convirtió en el purificador universal. Casas enteras fueron quemadas con todo dentro cuando los supervivientes decidían que era la única forma de limpiar la contaminación espiritual que sentían que la peste había dejado atrás. Vimos arder nuestro pueblo durante 3 días, relató un superviviente de una aldea cerca de Marsella. Las llamas eran tan altas que se podían ver desde las montañas. No quedamos más que 7 familias de las 80 que éramos. Decidimos que era mejor empezar de nuevo que vivir entre fantasmas. El humo de estos incendios purificadores se alzaba como oraciones desesperadas hacia un cielo que parecía sordo a todo sufrimiento humano. La religión, que había sido el fundamento de la vida medieval, se tambaleó bajo el peso de tanta muerte inexplicable. Los sacerdotes murieron en proporciones tan altas como cualquier otra persona, dejando a los supervivientes sin guías espirituales, sin explicaciones, sin consuelo. ¿Dónde estaba Dios cuando los bebés morían en brazos de sus madres? Se preguntaba. ¿Dónde estaba Cristo cuando familias enteras perecían rezando? Algunos perdieron la fe completamente, volviéndose hacia supersticiones paganas, o cayendo en un nihilismo desesperado. Otros se volvieron fanáticamente religiosos, flagelándose hasta sangrar, buscando penitencia por pecados que no podían identificar. Los flagelantes se convirtieron en una vista común en los caminos de Eurogrupos de supervivientes que habían perdido la razón marchaban de pueblo en pueblo, azotándose las espaldas con látigos con puntas de metal, cantando himnos distorsionados por la locura y el dolor. Creíamos que si sufríamos lo suficiente, Dios perdonaría al mundo y traería de vuelta a nuestros muertos, explicaba uno de estos penitentes años después, cuando había recuperado algo de cordura. Sus espaldas permanecían marcadas de por vida con las cicatrices de sus intentos desesperados de negociar con lo divino. Las máscaras de médico con picos largos, rellenas de hierbas aromáticas, se convirtieron en símbolos inquietantes de una época en que la medicina era más ritual que ciencia. Los pocos médicos supervivientes las usaban no solo para protegerse de los aires malignos, sino como máscaras psicológicas que les permitían enfrentar tanta muerte sin perder completamente su humanidad. Detrás de la máscara, podía pretender que era otra persona, confesó un médico, alguien que no había visto morir a 1000 pacientes sin poder salvar a ninguno. Los supervivientes desarrollaron una relación extraña con los objetos cotidianos. Una cuchara que había pertenecido a un hijo muerto se volvía un talismán sagrado. Un pedazo de tela del vestido de una esposa fallecida se guardaba como reliquia. Mechones de cabello, anillos, herramientas de trabajo, todo se cargaba de significado espiritual, porque eran los únicos vínculos tangibles con personas que ya no existían. Duermo con el martillo de mi padre bajo la almohada, escribió un joven carpintero. Es lo único que me queda de él, y a veces sueño que estamos construyendo una casa juntos en algún lugar donde la peste nunca llegó. El colapso social fue tan completo que las estructuras básicas de la civilización simplemente dejaron de funcionar. Los sistemas de justicia colapsaron cuando los jueces y alguaciles murieron. El comercio se detuvo cuando los mercaderes perecieron junto con sus conocimientos de rutas y contactos. Las universidades cerraron cuando profesores y estudiantes desaparecieron. Los gremios de artesanos se disolvieron cuando los maestros que guardaban los secretos del oficio llevaron ese conocimiento a la tumba. Los supervivientes se encontraron viviendo en un mundo que había retrocedido siglos en cuestión de meses. En algunas regiones, los supervivientes formaron comunidades extrañas y nuevas, unidas no por parentesco o vecindad tradicional, sino por el trauma compartido de haber presenciado el fin del mundo. Estas comunidades desarrollaron rituales únicos, comidas silenciosas donde se dejaba siempre un lugar vacío para los muertos, ceremonias nocturnas,
donde se contaban historias de los que se habían ido, juramentos colectivos de nunca olvidar los nombres de los que perecieron. Éramos como supervivientes de un naufragio en una isla desierta, describía uno de estos grupos. Lo único que teníamos en común era que habíamos visto hundirse el barco. La vida diaria se volvió un ejercicio de supervivencia básica. Sin suficientes agricultores para trabajar la tierra, la comida se volvió escasa. Los supervivientes aprendieron a cultivar jardines pequeños, a criar pollos, a conservar alimentos de maneras que sus abuelos habían olvidado. Sin suficientes artesanos, aprendieron a reparar sus propias herramientas, a tejer su propia ropa, a construir sus propios refugios. Se convirtieron en expertos en todas las cosas básicas de la vida, porque no había nadie más que las hiciera por ellos. Pero quizás el aspecto más perturbador de la supervivencia era la culpa. Muchos supervivientes desarrollaron lo que ahora llamaríamos culpa del superviviente, la creencia torturante de que de alguna manera no merecían haber vivido cuando otros mejores habían muerto. Mi hermano era más bueno que yo. Lloraba un hombre que había perdido a toda su familia. Mi esposa era más pura, mis hijos más inocentes, porque yo vivo cuando ellos están en el suelo. Esta culpa se manifestaba de maneras extrañas. Algunos supervivientes se negaban a ser felices, como si la alegría fuera una traición a los muertos. Otros desarrollaban comportamientos obsesivos, trabajando hasta el agotamiento como si pudieran ganar el derecho a vivir a través del sufrimiento. Los supervivientes a menudo hablaban de pesadillas que nunca los dejaban, sueños donde los muertos regresaban para preguntarles por qué no habían compartido su destino, visiones donde caminaban por versiones espectrales de sus pueblos, poblados por los fantasmas de todos los que conocían. Duermo poco y mal, escribía una mujer en su diario. Cada vez que cierro los ojos, veo las caras de mis hijos llamándome desde el otro lado de un río que no puedo cruzar. Me despiertan sus voces, pero cuando abro los ojos, solo hay silencio y la horrible certeza de que estoy sola. El lenguaje mismo cambió para los supervivientes. Desarrollaron nuevas palabras para describir tipos de pérdida que no habían existido antes. Familia vuoto en italiano, familia vacía, Schweigedorf en alemán, pueblo silencioso, dernier maison en francés, la última casa habitada. Estas palabras se extendieron entre las comunidades supervivientes, como un código secreto de dolor, una manera de comunicar experiencias que aquellos que no habían vivido la peste nunca podrían entender. Cuando finalmente comenzó a ser claro que la peste estaba retrocediendo, que la muerte había saciado su apetito por ahora, los supervivientes se enfrentaron a una nueva y extraña realidad. Tenían que reconstruir el mundo desde cero, pero con la memoria de todo lo que se había perdido. Era como intentar reconstruir una catedral con solo unas pocas piedras restantes, sabiendo exactamente cómo había sido antes, pero sin las habilidades o los recursos para recrearla exactamente. Las consecuencias económicas fueron tan dramáticas como las personales. Con tan pocos trabajadores vivos, los que sobrevivieron de repente se encontraron en una posición de poder que sus padres nunca habían imaginado. Los siervos que habían estado atados a la tierra durante generaciones ahora podían exigir salarios por su trabajo. Los artesanos podían cobrar precios que antes habrían sido impensables. Mi abuelo trabajó toda su vida en el mismo campo por unas pocas monedas, recordaba un superviviente. Ahora me pagan 10 veces más por el mismo trabajo, porque no hay nadie más que lo haga. Esta súbita movilidad social creó una nueva clase de supervivientes prósperos, pero su riqueza estaba manchada por la culpa y la melancolía. Poseían casas hermosas que habían pertenecido a familias muertas, tierras fértiles que nadie más podía trabajar, herramientas y talleres de artesanos que habían perecido. Soy rico en las posesiones de los muertos, escribía un comerciante. Cada moneda en mi bolsa, cada mueble en mi casa, cada herramienta en mi taller, perteneció una vez a alguien que ya no respira. Mi prosperidad está construida sobre un cementerio. Los matrimonios entre supervivientes tomaron un carácter único y desesperado. No eran uniones basadas en el amor romántico o la conveniencia social, sino en la necesidad mutua de no estar solos con sus recuerdos terribles. Las ceremonias de boda se realizaban en iglesias medio vacías, ante audiencias de fantasmas, con votos que incluían promesas específicas sobre mantener viva la memoria de los muertos.
Nos casamos no solo el uno con el otro, explicaba una novia superviviente, sino con todas las personas que habíamos perdido. Nuestro matrimonio era una promesa de que sus historias no morirían con nosotros. Los niños nacidos después de la peste, los llamados hijos del silencio, crecieron en un mundo extraño donde había más tumbas que personas, más ruinas que hogares habitados. Sus padres les contaban historias de cómo era la vida antes, pero para estos niños, el mundo despoblado era la normalidad. Mi hijo me pregunta por qué hay tantas casas vacías, escribía una madre. ¿Cómo le explico que una vez estuvieron llenas de risas, que los caminos una vez estuvieron llenos de viajeros, que las iglesias una vez estuvieron llenas de oraciones? Para él el silencio es natural. Los supervivientes desarrollaron rituales elaborados para mantener viva la memoria de los muertos. Cada año en el aniversario de la peste, se reunían en grupos pequeños para recitar los nombres de todos los que recordaban haber perdido. Estas ceremonias podían durar días enteros, porque cada superviviente tenía docenas, a veces cientos de nombres que preservar. Si no decimos sus nombres, creían, entonces realmente habrán desaparecido para siempre. Se convirtió en un acto sagrado de resistencia contra el olvido, una manera de mantener poblado un mundo que se había vuelto demasiado vacío. Las estaciones cambiaron de significado para los supervivientes. La primavera, que una vez había sido época de celebración y renacimiento, ahora era un recordatorio doloroso de ciclos que se habían roto. Las flores brotaban en jardines que nadie cuidaba. Los árboles frutales daban cosechas que nadie recogía. Los pájaros cantaban para audiencias que ya no existían. La naturaleza continúa como si nada hubiera pasado, observaba un superviviente. Pero para nosotros, cada primavera es una burla. Cada flor es una lágrima de la tierra por los que ya no pueden verla crecer. Algunos supervivientes se convirtieron en cronistas obsesivos, dedicando sus vidas a documentar exactamente lo que había sido perdido. Escribían listas interminables de nombres, descripciones detalladas de cómo eran los pueblos antes de la peste, recetas de platos que ya nadie cocinaría, canciones que ya nadie cantaría. Alguien debe recordar, insistían. Alguien debe dar testimonio. Estos archivos de memoria se convirtieron en los tesoros más preciados de las comunidades supervivientes, guardados como reliquias sagradas de un mundo perdido. La arquitectura de los lugares supervivientes comenzó a reflejar su trauma. Las nuevas construcciones se hacían más pequeñas, más defensivas, como si los supervivientes esperaran que la muerte regresara en cualquier momento. Las iglesias que se reconstruyeron tenían cementerios desproporcionadamente grandes, capillas dedicadas específicamente a los muertos de la peste, vidrieras que mostraban no santos tradicionales, sino figuras anónimas que representaban a todos los que habían perecido. Construimos para los muertos tanto como para los vivos, explicaba un arquitecto superviviente. Los festivales y celebraciones que gradualmente regresaron a las comunidades supervivientes tenían un sabor agridulce único. Eran alegres porque celebraban la vida que continuaba, pero estaban teñidos de melancolía porque cada celebración era también un recordatorio de todas las celebraciones que ya no serían posibles. Bailamos, escribía un superviviente, pero nuestros pasos siguen el ritmo de corazones que ya no laten. Cantamos, pero nuestras voces buscan armonías que ya no existen. El concepto de hogar se transformó completamente para los supervivientes. Ya no era un lugar específico con paredes y techos familiares, sino más bien una sensación que cargaban consigo, una mezcla de memoria, pérdida y la determinación de continuar. Muchos supervivientes se convirtieron en nómadas emocionales, incapaces de establecerse en un lugar por mucho tiempo porque cada paisaje les recordaba a alguien que habían perdido. Home is where the ghosts are, escribía un superviviente en latín. El hogar está donde están los fantasmas. Los supervivientes desarrollaron una forma única de contar el tiempo. No medían los años desde el nacimiento de Cristo, sino desde antes de la peste y después de la peste. Este nuevo calendario emocional dividía la historia humana en dos épocas completamente diferentes: el tiempo cuando el mundo estaba lleno, y el tiempo cuando el mundo estaba vacío. Nací en el año 20 antes de la peste. Se presentaría alguien. Mi hija nació en el año 3 después del silencio.
Era una manera de dar testimonio de que habían vivido en dos mundos completamente diferentes. A medida que pasaron los años, algunos supervivientes comenzaron a hablar de una extraña forma de sabiduría que habían adquirido, una comprensión profunda de la fragilidad de la vida humana que les daba una perspectiva única sobre lo que realmente importaba. He visto desaparecer ciudades enteras en una estación, reflexionaba un anciano superviviente. He visto familias de 10 generaciones reducidas a cenizas en un mes. Esto me ha enseñado que cada día que despertamos es un milagro que no merecemos. Cada comida que compartimos es un regalo que podría ser el último. Los supervivientes más jóvenes, aquellos que habían sido niños durante la peste, crecieron con una comprensión instintiva de la mortalidad que sus padres en tiempos normales no adquirían hasta la vejez. Eran niños que habían visto morir a sus padres, adolescentes que habían cavado tumbas para sus hermanos, jóvenes adultos que habían cerrado los ojos de sus abuelos. Esta madurez prematura los marcaba de maneras que eran tanto bendición como maldición. Envejecimos 30 años en una estación, decía una superviviente que había tenido 15 años cuando comenzó la peste. Nuestros cuerpos eran jóvenes, pero nuestras almas eran ancianas. Hubo supervivientes que desarrollaron una especie de clarividencia emocional, una habilidad para reconocer inmediatamente a otros supervivientes en multitud. Podían identificar la mirada específica en los ojos, la manera particular de sostenerse, el tipo especial de silencio que llevaban consigo. Veo a otro como yo y lo sé inmediatamente, explicaba una mujer. Es algo en la forma en que miran el horizonte, esperando siempre que aparezca algo que nunca vendrá. Es algo en la forma en que escuchan voces que otros no pueden oír. Las historias de amor entre supervivientes tenían una intensidad desesperada que era tanto hermosa como trágica. Eran personas que se aferraban unas a otras no solo por amor, sino por supervivencia emocional, por la necesidad de tener a alguien que entendiera exactamente lo que habían perdido. Nos amamos con la fuerza de 100 amores perdidos, escribía un hombre sobre su esposa superviviente. En sus brazos cargo no solo mi propio dolor, sino el eco de todos los abrazos que ya no son posibles. Algunos supervivientes desarrollaron habilidades extraordinarias en oficios que habían pertenecido a los muertos. Un pastor que había perdido a su familia se convirtió en herrero porque su pueblo necesitaba uno. Una cocinera que había perdido a sus hijos aprendió medicina porque su comunidad no tenía sanador. Era como si los muertos les hubieran legado no solo sus posesiones, sino también sus conocimientos, sus responsabilidades, sus roles en el mundo. Soy 10 personas en una, decía un superviviente que había asumido múltiples oficios. Llevo en mis manos el trabajo de todos los que ya no pueden trabajar. La relación de los supervivientes con la naturaleza se volvió profundamente espiritual. Los bosques, los ríos, las montañas se convirtieron en los únicos testigos silenciosos de lo que había sido y lo que se había perdido. Muchos supervivientes pasaban horas hablando con árboles, como si estos ancianos verdes fueran los únicos que podían entender la magnitud de lo que habían presenciado. Los árboles estaban aquí antes de la peste y siguen aquí después, meditaba un superviviente. Son los únicos que recuerdan cómo sonaba el mundo cuando estaba lleno de voces. Los sueños de los supervivientes se convirtieron en paisajes compartidos de memoria colectiva. Muchos reportaban sueños similares, ciudades fantasmales pobladas por todos los muertos que habían conocido, fiestas eternas donde nunca faltaba nadie, mercados bulliciosos donde se podía comprar el tiempo perdido con monedas de lágrimas. Durmiendo, el mundo está completo otra vez, escribía una superviviente. Despierta, tengo que enfrentar el vacío una vez más. A medida que los supervivientes envejecían, muchos desarrollaron una obsesión con la idea de ser el último testigo. Sabían que cuando murieran, se llevarían consigo recuerdos que nadie más poseía, caras que nadie más recordaba, historias que nadie más podía contar, nombres que nadie más había escuchado. Soy una biblioteca humana de personas que ya no existen, escribía un anciano superviviente. Cuando yo muera, 1000 personas morirán conmigo por segunda vez. Algunos supervivientes encontraron consuelo en la idea de que su papel en el mundo era servir como puentes entre los muertos y los vivos, como traductores que podían explicar a las nuevas generaciones cómo había sido el mundo antes. Se convirtieron en los guardianes de una memoria que era tanto personal como universal, tanto específica como mítica.
No sobrevivimos por casualidad, llegaron a creer algunos. Sobrevivimos para recordar. Los últimos supervivientes de la peste negra, aquellos que vivieron hasta la vejez extrema, se convirtieron en figuras casi míticas en sus comunidades. Eran visitados como oráculos, consultados como bibliotecas vivientes, venerados como santos seculares que habían caminado por el infierno y regresado para contar. Sus palabras se recogían como tesoros, sus recuerdos se preservaban como reliquias sagradas, sus lágrimas se consideraban bendiciones de aquellos que habían visto tanto que sus ojos se habían convertido en ventanas al pasado. Vengan a mí cuando quieran saber cómo era antes, decía una anciana superviviente, porque soy la última que recuerda el sonido de la risa de niños en estas calles. En sus últimos años, estos supervivientes finales a menudo hablaban de una extraña paz que habían encontrado, no la paz de haber olvidado, sino la paz de haber recordado tan completamente, que los muertos se habían vuelto más reales para ellos que los vivos. He pasado más años conversando con fantasmas que con personas de carne y hueso, confesaba un superviviente centenario, y he descubierto que los muertos son mejores compañía. Nunca te interrumpen, nunca te juzgan, y siempre están exactamente donde los dejaste. Era una locura santa, una forma de demencia que era en realidad la más profunda cordura, la comprensión de que la muerte no era el final de una relación, sino solo un cambio en su naturaleza. Y así en el silencio después de la tormenta, en la quietud que siguió al rugido de la muerte, los supervivientes de la peste negra se convirtieron en algo más que simples personas que habían tenido se convirtieron en los guardianes de una memoria imposible, los portadores de una sabiduría terrible, los testigos de un mundo que había existido una vez y que nunca volvería a existir. Sobrevivir había sido horrible no porque hubieran sufrido, aunque ciertamente sufrieron, sino porque habían tenido que aprender a vivir con la ausencia de todo lo que había hecho que la vida valiera la pena. En el gran silencio que siguió a la peste, estos supervivientes se convirtieron en las voces que susurraban en la oscuridad. Estuvimos aquí, fuimos amados, recordamos, y en ese susurro, en esa terrible y hermosa insistencia en la memoria, el mundo encontró una forma de continuar, lentamente, dolorosamente, pero persistentemente, como siempre lo había hecho.